Hola chicos, buenas tardes. Esta clase es voy a repetir la clase de química y después voy a repetir la clase de física. Así que, ¿por qué? Porque se había cortado el internet y bueno, quiero que quede para todos la clase hecha. Algunas personas seguramente van a tener hechos los ejercicios, así que pueden ir salteándoselos. Son 4 ejercicios los de química, así que voy a repetirlo uno por uno. Voy a compartir el primer ejercicio para que tengan el enunciado, que sería el siguiente. Dice, a 25 grados centígrados y 1055 torricelli, este es el ejercicio número 4 de la actividad, 25 grados centígrados. 1055 torricellis. $7,44 gramos de una sustancia simple. Diatómica, ocupa un volumen de 3,45. El volumen es igual a 3,45 decímetros cúbicos. Nos pide que hay que determinar la masa molar de la sustancia simple diatómica e identificar a la sustancia con su fórmula química. Bien. Entonces, la situación es esta. Tenemos un recipiente de 3,45 litros o decímetros cúbicos que tiene una masa de 7,44 gramos del gas, a 1055 torricellis de presión y 25 grados centígrados de temperatura. Recordemos que tenemos que sumarle 273 Kelvin para que nos dé 273 para que nos dé 298 Kelvin. Esto, torricelli, es lo mismo que milímetros de mercurio, 1055 milímetros de mercurio. Va a haber que pasarlo a atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y todo esto nos va a dar 1055 dividido 760, 1,39 atmósferas. 1,39 atmósferas. ¿Por qué hago todos estos pasajes? Porque recuerden que R es 0,082 litros o decímetros cúbicos por atmósferas sobre Kelvin por mol. Bueno, el ejercicio dice que tenemos una sustancia simple diatómica. Y bueno, yo en la clase había explicado el tema de qué diferencia hay entre los distintos tipos de sustancias. Las sustancias se clasifican en 3 grandes grupos. Van a tener los átomos, van a tener las sustancias simples y van a tener los compuestos o sustancias compuestas. Un átomo es lo que ustedes se encuentran en la tabla periódica. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno. Una sustancia simple van a encontrar formada por un solo átomo, nada más que en su fórmula tiene más de un átomo de ese elemento. Por ejemplo, hidrógeno 2. Y compuesto está formado por más de un tipo de átomo. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre átomos, sustancia simple y compuestos. ¿Sí? Bien, a nosotros nos dice el ejercicio de que tenemos una sustancia simple diatómica. Entonces nosotros la vamos a llamar X2. Tenemos que obtener la fórmula de X2 y hay que obtener primero la masa molar de X2. Bien. Una vez que tenemos identificado aquello que tengo que calcular, lo que voy a tener que buscar es cuál es la formulita de la
ecuación general de los gases ideales que voy a utilizar para poder resolver esto. Y la que voy a utilizar, como tengo masa del compuesto y tengo que sacar la masa molar, la que vamos a utilizar es presión por volumen es igual a la masa sobre la masa molar por R por T. La masa molar va a ser igual a la masa por R por T, y a todo esto lo voy a dividir por la presión multiplicado por el volumen. Reemplazo. Masa molar va a ser igual a 7,44 gramos multiplicado por 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol, multiplicado por la temperatura, que son 298 Kelvin, y dividido por la presión y el volumen. La presión son 1,39 atmósferas y el volumen va a ser de 3,45 litros. Litro con litro se me va, Kelvin con Kelvin se me va, atmósfera con atmósfera se me va, y todo esto me va a terminar quedando en gramos sobre mol, que son las unidades que utiliza la masa molar para identificarla. Entonces, abro paréntesis, 7,44 por 0,082 por 298, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 1,39 por 3,45, y esto nos da 37,9 gramos, 37,9, o sea, 38 gramos sobre mol. Luego lo que va a haber que hacer es ir a la tabla periódica y buscar aquel elemento que tiene una masa molar que va a ser de la siguiente manera. Recuerden, el año pasado nosotros habíamos visto que cuando teníamos que sacar la masa molar de una sustancia, lo que hacíamos era multiplicar la atomicidad, o sea, el numerito que tenemos como subíndice, que te va a indicar la cantidad de átomos que vas a tener en la fórmula de ese elemento, de esa sustancia, multiplicado por la masa molar de X. Todo esto nos va a terminar dando 38 gramos sobre mol. Quiere decir que la masa molar de X va a ser igual a 38 gramos sobre mol dividido 2, o sea que la masa molar de X va a ser igual a 19 gramos sobre mol. Ahí sí vamos a la tabla periódica y buscamos el valor de la masa molar y vamos a encontrar que es el flúor. O sea, esto nos permite determinar que X es flúor. Y ahí tenemos hecho el primer ejercicio de la actividad que íbamos a hacer el jueves. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Dice, un recipiente cerrado de 6,75 decímetros cúbicos, o sea, 6,75 litros, contiene dióxido de carbono gaseoso. O sea, tenemos un recipiente que tiene 6,75 decímetros cúbicos de dióxido de carbono gaseoso. A 12 grados centígrados, y 1,60 atmósferas. Calcular A, la masa de dióxido de carbono, punto A, entonces tenemos que calcular la masa de dióxido de carbono,
Y el punto B, lo que vamos a tener que calcular es el número de átomos de oxígeno presente. O sea, átomos de oxígeno. Bien, ahí tenemos lo que tenemos que calcular. Fíjense que, bueno, antes de realizar todos los pasajes, lo que tenemos que hacer es identificar la formulita y como me pide masa de dióxido de carbono, vamos a tener que sacar la masa molar del dióxido de carbono, que va a ser igual a la masa molar del carbono más 2 veces la masa molar del oxígeno. Se va a la tabla periódica y se encuentra que esto es 12 gramos sobre mol más 2 por 16 gramos sobre mol. Y esto te va a terminar dando 44 gramos sobre mol. Y esa va a ser la masa molar del dióxido de carbono. Luego vamos a pasar los 12 grados centígrados a grados Kelvin. 273. Y esto nos va a dar 285 Kelvin. Bien, una vez que tenemos todo eso, hacemos el cálculo de la masa. Y decimos que la presión por el volumen es igual a la masa sobre la masa molar multiplicado por R, multiplicado por T. Mi incógnita es la masa molar va a pasar multiplicando. Masa va a ser igual a presión por volumen por masa molar, presión por volumen por masa molar, y lo voy a dividir por R por T. Bien, una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es reemplazar. Y decimos que presión. La presión va a ser 1,60 atmósferas. 1,60 atmósferas. El volumen va a ser de 6,75 litros. 6,75 litros. Multiplicado por la masa molar, que son 44 gramos sobre mol. Y por último, R va a ser 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Y la temperatura va a ser de 285 Kelvin. Kelvin con Kelvin se les va a ir. Litro con litro se les va a ir. Atmósfera con atmósfera se les va a ir. Y mol con mol se les va a ir. ¿Y en qué me va a quedar? En gramos. Si se dan cuenta, hay que hacer bien los despejes matemáticos y si uno coloca ordenadamente todas las unidades, cuando terminas de simplificar todo, te queda en la unidad que te está pidiendo el ejercicio. Si vos ves que el despeje que hiciste matemático está mal, ¿por qué? Porque todo lo que simplificaste no es la unidad de lo que vos tenés que calcular, entonces ahí tenés que revisar tu despeje para darte cuenta del error. Bien, entonces, abrimos paréntesis, 1,60, lo multiplico por 6,75, lo multiplico por 44, cierro paréntesis, dividido 0,082 por 285 por nada, cierro paréntesis, me da 20,33, o sea, 20,3 gramos. Bien, ese es el punto A. Vamos al punto B. El punto B, por ahí ustedes no recuerdan, el año pasado, nosotros lo que hacíamos con este tipo de ejercicios para sacar átomos, para sacar la masa de átomos, para sacar los moles de átomos, con respecto a una molécula, lo que hacíamos era una tablita. Dióxido de carbono, lo separábamos en oxígeno, decíamos que un mol de dióxido de carbono tiene 2 moles de oxígeno. Y luego lo que hacíamos era colocar una rayita y decíamos, buscábamos el dato del ejercicio, que en este caso va a ser 20,3
20,3 gramos de dióxido de carbono y buscábamos una incógnita que era X átomos de oxígeno. X átomos de oxígeno. Luego, ¿qué hacíamos? Como yo tenía que calcular los gramos, voy a tener que sacar la masa de un mol. Y la masa de un mol es 44 gramos. 44 gramos de dióxido de carbono. Y tengo que sacar de incógnita número de átomos de oxígeno. Por lo tanto, voy a tener que colocar acá arriba 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Luego lo que hacíamos era relacionar la incógnita y el dato del problema con lo que tenía extraído de la fórmula del dióxido de carbono, ¿sí? Y hacíamos una regla de 3, que sería la siguiente. 44 gramos de dióxido de carbono va a tener 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Si vos tenés 20,3 gramos de dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de oxígeno tenés? 20,3 por 2 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 44 te va a dar 5,55 por 10 a la 23 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y ahí tenemos el resultado del ejercicio. Bien, vamos al tercer ejercicio que vamos a hacer, que primero voy a borrar, obviamente. Primero voy a borrar ejercicio anterior, ejercicio 4. Lo que tiene de lindo estos videos que obviamente puedo borrar y ustedes pueden parar el video y no me están chiflando diciendo pará que no terminé de copiar. Bien. Vamos al tercer ejercicio. Y el tercer ejercicio sería el siguiente. Dice, ejercicio número 6. Calcular el volumen molar de un gas en las siguientes condiciones. A. Menos 25 grados centígrados, menos 25 grados centígrados y 0,500 atmósferas. Punto B, 0,00 grados centígrados y una atmósfera. Bueno, el año pasado yo les enseñé en la parte de magnitudes atómico-moleculares que el volumen molar era el volumen de un mol de sustancia. Y las unidades que utilizamos para calcular el volumen molar era cualquier unidad de volumen por mol de sustancia. Cualquier unidad de volumen por mol de sustancia. Bien. Entonces, vamos a nuestra formulita de la ecuación general de los gases ideales. Sabemos que la presión por el volumen es la cantidad de moles por R por T. Ahora, si el volumen molar es la unidad de volumen, es la cantidad de volumen que tengo en un mol, yo lo que voy a hacer es pasar N dividiendo, perdón,
vamos a poner, si esto es un mol, vamos a decir que vamos a pasar dividiendo B sobre N, lo voy a multiplicar por P, me queda R por T, y vamos a decir que N es igual a un mol. N vale un mol. Entonces, de esa manera, lo que yo puedo decir, si lo reemplazo acá adentro, me va a quedar que la presión por el volumen molar es igual a R por T. Y ahí tendríamos la formulita que se extrae de la ecuación general de los gases para sacar el volumen molar. Entonces, vamos al punto A. El punto A me dice que necesito calcular el volumen molar de un gas a menos 25 grados centígrados y 0,500 atmósferas. Entonces, recordemos que esto va a ser más 273, me va a terminar dando 248, si no me equivoco. Menos 25 más 273, sí señor, 248 Kelvin. Esa sería la unidad de volumen en la cual yo voy a medir la unidad de temperatura que voy a medir en estas condiciones. Entonces, para el punto A, sabemos que presión por volumen molar va a ser igual a R por T. Volumen molar va a ser igual a R por T sobre la presión. Y R va a ser 0,082 litros por atmósfera. Todo esto dividido por Kelvin y por mol, multiplicado por la temperatura, que son 248 Kelvin, y dividido por la presión, que es 0,500 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin se va, y fíjate que me queda litros sobre mol, unidad de volumen sobre mol. Hacemos la cuentita de esto y sería 0,082 por 248, lo divido por 0,500 y me da 40,7. Esto sería 40,7 litros sobre mol. Importante entender qué representaría 40,7 litros sobre mol. Esto te va a decir que en un mol vos vas a tener en estas condiciones 40,7 litros. Ahora, la pregunta que uno se puede llegar a hacer ¿es de cualquier gas o es de ese gas? Es de cualquier gas, porque recordá de que a vos no te importa el tamaño de la partícula en el modelo cinético molecular. A vos lo que te importa es la cantidad de partículas que tenés. Y por lo tanto, si es la cantidad de partículas, un mol, eso va a ocupar en estas condiciones de menos 25 grados centígrados y 0,5 atmósferas, ese mol de cualquier gas que tengas va a ocupar 40,7 litros. ¿Ok? Bien, vamos al punto B. El punto B me dice si tengo 0,000 grados centígrados, esto va a ser 273 Kelvin, y una atmósfera. Bueno, vamos a definir, si yo ya no lo hice, lo que sería CNPT. CNPT se llama a las condiciones normales de presión y temperatura.
condiciones normales de presión y de temperatura. ¿Cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? Bueno, justamente la presión normal es una atmósfera y la temperatura normal es 0 grados centígrados. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a poner volumen molar y vamos a reemplazar R, que es 0,082 litros por atmósfera, sobre Kelvin por mol. Lo voy a multiplicar por la temperatura, que son 273 Kelvin, y la presión, que es una atmósfera. Kelvin con Kelvin se les va a ir, atmósfera con atmósfera se les va a ir, y van a ver que el volumen molar les va a terminar dando 22,4 litros. Muy importante por cada mol. Un dato muy importante en la química. El volumen de un gas, de un mol de cualquier gas, a 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin, y a una atmósfera de presión, 760 milímetros de mercurio, 1013 hectopascales, 101,3 kilopascales, 101.300 pascales, es 22,4 litros. Bien, este ejercicio es muy importante por este dato, ¿sí? Vamos a el último ejercicio que íbamos a hacer en clase. El último ejercicio dice, calcular la densidad del nitrógeno 2. Este es el ejercicio número 8 que vamos a hacer. Ejercicio número 8. Calcular la densidad del nitrógeno 2 a una atmósfera de presión y 21 grados centígrados. Tenemos que calcular la densidad del nitrógeno 2. Bien, bueno, como es densidad, tenemos que recordar que la ecuación de los gases ideales que menciona la densidad es presión por masa molar es igual a la densidad por R por T. Como me está faltando la masa molar, vamos a sacar la masa molar del nitrógeno 2. Masa molar de nitrógeno 2 va a ser igual a 2 veces la masa molar de cada átomo de nitrógeno. Vas a la tabla periódica y vas a encontrar que eso va a ser 2 por 14 gramos sobre mol. Y eso va a dar 28 gramos sobre mol. Bien. Entonces, vamos a reemplazar la formulita. De acá vamos a despejar la densidad. Y la densidad va a ser la presión por la masa molar dividido R por T. La densidad va a ser igual a la presión, que dijimos que es una atmósfera. Voy a multiplicar por la masa molar, 28 gramos sobre mol.
R es 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Y la temperatura, hay que sumarle 21 grados centígrados, más 273 Kelvin de 173 me va a dar 294 Kelvin. Y acá vamos a poner 294 Kelvin. Bien. Kelvin con Kelvin se va. Mol con mol se va. Atmósfera con atmósfera se va a ir. Por lo tanto, me va a terminar quedando la densidad en las unidades que corresponden. Gramos sobre litro. Una aclaración, porque puede surgir en algún momento una duda. Todos los gases ocupan un gran volumen, ¿sí? Un gran volumen. Y tienen poca masa. Por eso los gases, normalmente la densidad de los gases, van a ver que la vamos a expresar en gramos sobre litros. Si vos tuvieras un líquido, la densidad de un líquido o la densidad de un sólido, por lo general van a ver que se expresa en gramos sobre mililitro. Ahora, muy importante esto, tienen que tener en cuenta que para líquido y para sólido vamos a usar mililitros y para gases vamos a usar litros. ¿Ok? ¿Para qué? Porque recordemos que un gas ocupa un gran volumen y tiene chiquita masa. Y para que el número que me aparezca acá sea un número relativamente, digamos, normal y no un número muy chiquitito ni un número muy grande. ¿Se entiende? Bien, entonces, vamos a sacar la cuentita. 28 dividido 0.082 por 294. Esto va a dar 1,16 gramos por cada litro. Esa va a ser la densidad del nitrógeno 2 en estas condiciones. ¿Sí? Bien. Recuerden, acá sí entra a jugar cuál es el gas, diferente a lo de volumen molar. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo que especificar qué tipo de gas es. Porque no va a ser lo mismo la masa molar del nitrógeno 2 que la masa molar del hidrógeno 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, acá sí entra a jugar el tema de cuando calculo la densidad, el tipo de gas del cual estoy trabajando, a diferencia de lo que es el volumen molar. ¿Ok? Bien, esto era lo que quería que vean el otro día, en el día jueves, así que les mandé toda la clase grabada porque tenía partecita en un video, partecita en otras, entonces era un despelote juntar todos los videos, dije voy a hacer un solo videíto. Bueno, nos vemos y ahora les voy a grabar el videíto de física. Un beso grande, chao, hasta luego.